Bueno, sabe, esta prédica la tengo desde el domingo pasado. Yo creo que el enemigo no ha querido que yo la pueda predicar. Me dio fiebre tifoidea. Ya, gracias a Dios, terminé el tratamiento el viernes. El lunes me hago otros estudios. Pero ayer me intoxiqué con comida. Entonces ahorita ando entre aquí y allá, pero si le fallo a alguna, yo va a salir corriendo a seguir la prédica. Pero aquí estamos, porque ¿sabe qué? El enemigo no puede callarnos. El Señor tiene propósitos con nosotros y Él siempre es más fuerte que nosotros. Y desde el principio de año el Señor nos hizo saber que Él tiene planes para nosotros en el 2023. Y Él viene a restituir muchas cosas que por muchos años quizás tú y yo hemos clamado al Señor y no se dieron, otras que se perdieron, otras que pensábamos que ya no se podían recuperar, otros sueños que simplemente se perdieron en el tiempo. Pero Dios dice, yo vengo a restituir. Y desde el inicio de año todos hemos sido testigos de cantidades de formas que el enemigo ha buscado de distraernos. Y no quiero llamarlo ataque, no quiero llamarlo de una manera que parezca que estamos nosotros como víctimas, porque tú y yo no somos víctimas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una víctima y alguien que no lo es? No es la circunstancia, no es el ataque, no es la situación difícil que está enfrentando. Es que el víctima no tiene quien le ayude y no puede hacer nada para defenderse. Pero tú y yo tenemos al Todopoderoso, tenemos armas espirituales, tenemos recursos espirituales y podemos levantarnos en la autoridad del Señor para establecer, declarar lo que Él ya estableció y declaró, y que yo pueda creerlo y entonces ver qué suceda delante de mis ojos. Por eso es que tú y yo no somos víctimas, pero ciertamente el enemigo ha tratado de distraernos con situaciones reales. Bueno, aquí está Gustavo, que todos estuvimos clamando por su salud y damos gloria a Dios, ¿verdad? Que estás aquí, todavía sigues batallando y no ha sido una batalla fácil. Bueno, tenemos muchas historias que podríamos contar, pero yo batallé 2 meses con mi salud, todo febrero, todo marzo, y bueno, todavía abril quiere andarse metiendo ahí algún bicho en mi panza, pero Dios es bueno y Dios ha insistido una y otra vez en que no nos distraigamos. Pero una de las cosas que empieza a golpearse es nuestra fe. Porque cuando las cosas empiezan a suceder una sobre otra, sobre otra, sobre otra, y nada está saliendo de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, de acuerdo a esa restitución, sino lo contrario, empezamos a darle espacio a pensamientos que roban nuestra fe. Y yo quiero que leamos una serie de versículos esta tarde, simplemente para que podamos ver a Jesús y podamos entender verdades que quizás ya sabemos, pero necesitamos que Él nos las recuerde, necesitamos tenerlas presente para que tú y yo podamos establecernos en estas verdades, porque la verdad de Dios siempre es más fuerte, más grande que cualquier realidad terrenal. Y necesitamos levantar la mirada, recordar que somos hijos de un Dios todopoderoso, de un Dios que no miente, de un Dios que siempre cumple sus promesas, de un Dios que nos sostiene. Mira, yo agarro el micrófono y no siento ni dolor de panza, lo suelto y ya me viene todo de nuevo. Pero ese es Dios, y por eso es que me vine, porque yo no me fui a descansar entre el servicio de 8 y 11:30. Dije, yo me voy a ir así como me siento, porque yo sé que en el momento que yo me paro a hablar la palabra del Señor, Él me fortalece y no me voy a callar. Después me voy a ir a acostar otra vez hasta que se me pase, pero Él no nos, y necesitamos agarrarnos de esas verdades para experimentarlas, para vivirlas, para darnos cuenta del Dios que tenemos, de ese Dios que nunca te va a dejar avergonzado, porque así está escrito. Y entonces vamos primeramente a leer en Lucas 1:37 esta frase de el Señor, y dice: porque nada hay imposible para Dios. Y ese es el punto. No se trata de lo que tú y yo podemos hacer o lograr o conquistar.
Se trata del Dios que habita en nosotros, del Dios que te dice, yo estoy contigo. Y entonces cuando veas un imposible delante de ti, hablarte constantemente y querer golpear tu fe, querer desanimarte, querer desinflarte, recuerda el Dios que vive en ti. Sube tu mirada, pero tienes que entender que este Dios de Romanos 8:28, que dice que si tú y yo lo amamos y hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan para bien, y todas son todas. Pero me gusta enfatizar la palabra los que aman a Dios. ¿Sabes quién ama a Dios? El que ha descubierto cuán amado es. Tú necesitas nunca dejar de buscar y entender la profundidad del amor de Dios. Todos los necesitamos, porque en este mundo habrán circunstancias adversas de forma constante y muchas veces se unen muchas al mismo tiempo. Pero cuando yo profundizo en su amor, nunca me apartaré de Él, porque tendré la certeza de lo que Él hará en mi vida. Porque sabré que ese amor está conmigo ahí, peleando por mí, va delante de mí, y que aunque mis ojos físicos no puedan ver, Él está obrando, y lo cantamos, pero debe de ser esa realidad en esos momentos donde los pensamientos vienen a bombardear para querer distraernos de la verdad de Dios. Y el siguiente versículo que quiero que leamos son diferentes historias, y una de ellas es la historia de este hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado. La encuentras en Marcos capítulo 9, y dice que el demonio lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua y buscaba ahogarlo, y a veces se volvía violento. Y este hombre andaba buscando un milagro y se había acercado a los discípulos para que oraran por su hijo, pero no habían podido reprender al demonio. Y entonces en el versículo 23 del capítulo 9 de Marcos, ya él se acercó a Jesús y le cuenta la historia de su hijo, y le dice: Jesucristo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero la palabra puedes, ¿te atreves a creer? ¿Te atreves a creer en el Dios que te está hablando a ti hoy en tu circunstancia? Quizás ya muchos oraron por ti y nada ha cambiado. Quizás en los congresos que hemos tenido has pedido que oren esos más ungidos que vienen, ¿verdad?, a predicar a esta casa, y nada ha pasado. Y Jesús le dice: si tú puedes creer, si te atreves a creer. A veces el milagro está a la distancia en que yo decida creer, aunque no entienda cómo Dios lo va a hacer. Y eso es importante. Yo he logrado entender que el cómo de Dios no lo voy a descifrar aquí en la tierra, pero de que lo hace, lo hace. ¿Cómo lo hace? No sé, pero lo hace. Necesitamos atrevernos a creer. ¿Por qué es que a veces nos detenemos de creer? ¿Qué te roba ese momento decisivo entre creer en eso imposible que Dios está hablando a tu vida? Porque no te estoy diciendo que tú empieces a hacer ideas de lo que Dios quiere que haga en ti. No, te estoy diciendo de lo que Dios ya dijo que va a hacer en ti, de lo que Él ha hablado, de sus promesas para tu vida, para este tiempo. ¿Qué hace que desistas y digas: ay, ¿y si me atrevo a creer y no pasa? El miedo a la decepción, el miedo a que te duela y creas que Dios no te escucha, el miedo de decir: yo pensé que oía a Dios y hoy resulta que quizás a saber a quién escucho, porque nada de lo que yo pienso que Dios me dijo está pasando. Hay muchas formas en que el enemigo puede venir y robarte la intención de decidir: puedo creer y voy a decidir creer. Cuando el Señor me llamó a mi nación y me pidió que hiciera el primer evento a nivel nacional, yo lo he contado muchas veces,
O sea, yo no era conocida nacionalmente y Dios me pidió que invitara a iglesias cristianas tradicionales que usan velo, el vestido hasta el tobillo, que maquillaje es pecado. No estoy criticando, simplemente es como ellos creen, ¿no? No usan aretes y en todo eso se refleja la santidad. Y Dios me manda a mí, ¿verdad? Que en ese tiempo era güera hasta del cabello, ¿verdad? Y pues me maquillo, uso aritos, o sea, mis uñas, pues soy el anticristo, ¿verdad? Personificado, y me envía a mí. Y luego me dice, es un evento que quiero que reúnas a 7,000 mujeres. Y cuando hago los números de todo, porque me dijo, dales de comer, dales el material, dales transporte de toda la nación y que sea gratuito. Y entonces yo dije, no manches, o sea, estaba mejor en mi casa, ¿verdad? Tranquila, sin llamado, ¿no? Y yo tenía $10 tal vez para invertir y el evento costaba $100,000. Es muchísimo dinero. O sea, estamos hablando de 2 millones de pesos. Y cada vez que yo llegaba a un lugar, Dios me abrió las puertas, no entiendo por qué me recibieron. No entiendo por qué me dejaron invitarlas si yo era todo lo opuesto a la santidad en mi apariencia. Y cada vez que yo decía, miren, es gratuito, pensaba, ay, Cristina, ¿en qué te estás metiendo? Tú solita te estás hundiendo. Y me temblaban las patricias. Todo el tiempo tuve miedo. Y yo sé que la gente piensa que yo soy valiente y no me creen cuando les digo que soy cobarde. Pero yo me agarro de la valentía de Dios. Y le digo a mi miedo, aunque camines conmigo, vas a ir, pero no me vas a detener porque Dios va conmigo. ¿Sabe? Cuando yo estaba en esa arena donde hicimos el evento y habían 6,700 mujeres y yo solo tuve que reunir $5,000 de los 100,000 porque el resto se pagó solito. Bueno, Dios lo pagó a través de personas. Yo le decía a Dios, hoy entiendo que no somos nosotros los que hacen que sucedan las cosas. Solo necesitas que te creamos, porque tú mueves todo lo demás. Por primera vez en mi país, habían mujeres con mantelina y sin maquillaje y al lado una con el peinado así, ¿verdad? Y los aretes que colgaban a las rodillas, juntas, adorando al Señor, amándose a pesar de las diferencias, entendiendo su diseño de mujer de acuerdo al corazón de Dios. Nunca se había dado en la historia. Tuve miedo todo el tiempo, pero Él me sostuvo con mi miedo. Él me abrazó en mi miedo. Él me ayudó a vencer el miedo y Él cumplió lo que dijo que iba a hacer. Tenemos que decir, decido creer y decido avanzar y me voy a agarrar de ti, porque tú eres el Dios de lo imposible, no yo. Tú lo eres y de ti me aferraré. Y entonces, ¿qué va a pasar, iglesia? Tú vas a empezar a vivir los milagros de Dios, lo sobrenatural de Dios. No va a ser solamente la historia en la palabra, se va a volver tu realidad aquí y ahora. Y dime, ¿quién te robará esa verdad que Dios te habrá revelado? Nada ni nadie. Y necesitamos creer, necesitamos aferrarnos a lo que Dios ha hablado a nuestra vida, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Y luego inmediatamente el padre del muchacho le contestó a Jesús y le dijo, clamó y dijo, creo. Y hizo una pausa porque hay punto y coma. Y luego confiesa lo que estaba pasando en su corazón, porque muchas veces tú dices, creo, y inmediatamente la angustia te llena, ¿verdad? Acabo de decir que creo y qué miedo, ¿verdad? Y eso le pasó a este hombre. Y entonces dice, ayúdame en mi incredulidad. Es que a Dios no le importa si te cuesta creer. A Dios lo que le importa es que le pidas ayuda donde te cuesta, porque para eso está
Él. Para eso Él ha venido, para eso Él murió en la cruz del Calvario, para que hoy habite en nosotros el poder del cielo a través del Espíritu Santo, Dios mismo habitando en nosotros para darnos el poder y la fuerza que tú y yo no tenemos. Lo cierto es que si Dios ha dicho que este es año de restitución, yo voy a caminar creyendo que seré restituida y tú vas a caminar creyendo que serás restituido. No importa si es valle de sombra de muerte, no importa si solo es valle y no hay ningún árbol que te dé sombra, le creeremos a Dios y Él nos sostendrá. Él será nuestra fuerza, Él será nuestro aliento y daremos testimonio de la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. Luego está la historia de Jairo, que la encuentras en Lucas 8. Yo solo estoy leyendo del 49 al 50 porque tengo varias historias. Y aquí Jairo tenía a su hija muy enferma y estaba en medio de la multitud. Él era un líder de la sinagoga, estaba tratando de acercarse a Jesús, pero todavía no había logrado hablar directamente con él, cuando viene uno de sus criados de su casa y llega corriendo donde Jairo, y mira lo que le dice en el 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. La versión que yo tengo le dice: ya no tiene sentido molestar al maestro. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha convencido que aquello que pedíamos ya no tiene esperanza? Porque parece muerto, porque está muerto, porque fue destruido, porque desapareció. Quizás tu empresa desapareció y ya ni eres dueño del nombre. Y llega el enemigo y te dice: ya no tiene sentido que creas. Si alguien vino y te dijo que Dios te va a restituir lo perdido, ¿para qué vas a creer? Si ya está muerto, ya no tiene sentido. Y nuestra lógica humana cae en la tentación muchas veces, porque ¿cómo algo muerto va a cobrar vida? Y entonces Jesús le contesta a Jairo, porque Jairo ni tan siquiera habla con Jesús, pero Jesús escucha. Y cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. El miedo es lo que destruye nuestra fe. El miedo te hace perder de vista al Dios que todo lo puede, aquel que hemos cantado y lo hizo una vez y lo volverá a hacer, aquel que ha dicho que es tiempo de milagros, aquel que ha dicho que al que cree hará cosas mayores que las que Él hizo. Creer, una palabra tan pequeña, pero al mismo tiempo pareciera un gigante cuando estamos delante de un imposible. Y el miedo parece tener más fuerza en nuestras emociones. Pero ahí Dios te dice: no pelees en tus fuerzas. Ven a mí, que yo aplastaré tu miedo y yo inyectaré tu fe y yo te sostendré, para que puedas ver que yo no miento y que yo cumplo las promesas. Ahora bien, ¿qué pasa con los tiempos de Dios para cumplir las promesas? Porque pareciera que nosotros tenemos como un tiempo en el que decimos: pues aquí estoy dispuesto a esperar para que hagas algo. ¿No se ha encontrado usted hablando con Dios diciéndole cómo resolver el problema? Usted tiene todas las ideas de cómo a usted le conviene que Él resuelva. Y a mí me da risa porque yo me he visto hacerlo y digo yo: si Él es Dios, ¿qué yo le voy a enseñar a Dios? Si Él está delante de mí, Él ya vio todo. Es más, ya venció, ya obtuvo la victoria, ya está la conquista. Yo solo tengo que caminar con Él, creerle, habitar en su presencia, avanzar, y un día estaré cosechando lo que Él dijo que tenía para mí. Pero hacemos eso y queremos que lo haga en un tiempo estimado, porque pensamos que un día más no podemos. A veces hasta somos generosos.
te doy una semana más, Señor. ¿Me explico? Y entonces yo quiero que te vayas conmigo a la historia de Lázaro. Todos conocemos la historia de Lázaro, pero es interesante entender lo que está pasando alrededor. La encontramos en Juan 11 y yo voy a mencionar varios versículos, es casi todo el capítulo. Y sabemos que enfermó Lázaro, que Jesús era amigo íntimo de Marta, María y Lázaro. Comía con ellos, los visitaba, eran cuates, ¿verdad? O sea, de los que compartían tiempo juntos. Y entonces la lógica de Marta y María es: digámosle al Señor, digámosle al Maestro que venga. Él solo va a escuchar que Lázaro, su gran amigo, está enfermo y va a correr a sanarlo. Pero Dios Padre le da una instrucción diferente a Jesús y le dice: quédate aquí, no vayas, espera. Y entonces de repente, 2 días más tarde, dice Jesús: bueno, nos vamos a ir a Betania. Y les revela a los discípulos que Lázaro ha muerto. Y entonces está Tomás escuchando. Yo quiero que veas todo lo que está pasando alrededor de este momento, porque eso es justamente lo que sucede a nuestro alrededor cuando estamos en una situación en la que Dios dice: cree, cree a pesar de lo que ves. Y entonces Tomás dice: vaya, que no has entendido que te quieren matar en Betania, Señor. Y entonces Jesús le responde: pero es que yo no camino de noche. Él le estaba diciendo: yo camino en la luz de mi Padre. Yo camino bajo la dirección de mi Dios, de mi Señor, de mi Rey. Y si Él me envía, todo estará bien. No voy a oscuras. Mi hora no ha llegado. Y entonces Tomás, ¿verdad?, tan lleno de Dios, va donde los demás y les dice: vámonos con Él, pues que nos maten a todos. Tenemos hermanitos así, ¿verdad? Que cuando tú quieres creer te dicen: ay, mijita, que Dios te ayude, ¿verdad? Que te abra la cabeza para que entiendas que no va a pasar, ¿o no? Y a veces no lo hacen de maldad, simplemente en ese momento ellos tienen una batalla también para creer y quieren evitarte a ti que caigas en una decepción y un dolor más profundo. Se van, son más de un día de camino, porque cuando Jesús llega a Betania, Lázaro tenía 4 días de muerto. Ahora, ¿qué significa esto? Para los judíos que estaban divididos en dos, un bando creía en que no había resurrección de los muertos y el otro creía en la resurrección de los muertos. Pero creían en la resurrección de los muertos hasta el 3er día. Si Dios nos resucitaba el 3er día, ya Dios había decidido que no habría resurrección porque ya no era posible. El cuerpo ya se había descompuesto porque lo embalsamaban para 3 días. Y entonces llega Jesús. ¿Y qué pasa en este momento? Marta y María llegan en diferentes momentos y las dos le dicen lo mismo: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Saben? Le tenemos miedo al dolor, demasiado miedo al dolor. El dolor se ha vuelto un gigante en nuestros corazones y a veces no nos hemos dado cuenta. Y por evitar el dolor, desistimos de buscar lo que Él quiere hacer para confiar en Él. Y hacemos todo lo posible para evitar el dolor. Y muchas veces cuando estamos en el dolor, porque aparentemente Dios no hizo nada, lo único que surge de nuestro corazón son reclamos a Dios. Y el dolor nos hace creer que Dios nos abandonó, que Dios no escuchó, que Dios nos mintió, porque escrito está: clama a mí y te responderé. Toca a la puerta y yo te abriré y encontrarás. Si buscas. Cantidad de veces yo puedo revisar oraciones mías antiguas
Y me he encontrado ahí diciéndole, ¿dónde estabas tú? Y ahí estaba Marta y María. Pero cuando María llegó, a María la siguieron los que estaban en la casa velando a Lázaro. Y María iba muerta en llanto. Y los que salieron corriendo tras de ella pensaron que ella iba al sepulcro y también iban llorando. Y cuando Jesús ve ese cuadro, Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Porque Dios Padre le había revelado. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Porque Jesús entiende nuestro dolor. Entiende esa batalla que hay en nuestro interior. Entiende cuánto el dolor nos asusta. Entiende cuánto la pérdida nos desgarra. Entiende nuestra limitante humana. Y no llega ahí para reclamar, porque ellos eran amigos íntimos de Jesús. Y Marta, cuando él le habla de la resurrección, Marta lo que le contesta es: sí, yo sé que todos vamos a resucitar un día. Creían, entendían la revelación, pero no los juzga, se une a ellos y llora con ellos y tiene compasión con ellos. ¿Cuántas veces nos han dado una imagen de Dios que no tiene compasión de ti en el momento de tu debilidad? En el momento cuando tú le estás reclamando a Él, Él no se enoja contigo, Él se compadece para contigo. Ese es el Dios que se está revelando. Ahora bien, la razón por la que Él había llegado es porque quería mostrarle al pueblo de Dios de aquel entonces y dejarlo escrito para que siguiera impactando en nuestro tiempo, que no importa si lo imposible es lo que se ha hecho presente. Porque cuando Él llega delante de la tumba y pide que muevan la piedra, le dice, Él vuelve a llorar, ojo, dice que vuelve a llenarse de dolor y llora nuevamente. La palabra que ahí se describe implica llanto. Y le dicen, no podemos hacer eso, Él ya está descompuesto, ya huele mal. ¿Cuántas veces hemos creído que el tiempo para que Él hiciera el milagro ya pasó? Y es mejor resignarnos y seguir hacia adelante. Solo Dios puede decir si algo pasó o no pasó. Y Dios estaba diciendo, aquí sigue diciendo Dios que Él hará lo imposible para que ustedes vean la gloria y el poder del Dios en el que creen. Y todos conocemos el final de la historia, cuando Él simplemente llama a Lázaro que salga afuera y tienen que quitarle las vendas. Y aunque eran 4 días, Lázaro resucitó. No importa aquello que Dios dice que va a restituir, si tiene apariencia de que ya no puede ser. Si Dios te está hablando que Él va a causar restitución en esa área de tu vida, lo que Dios te está diciendo hoy es: cree, cree, y yo seré tu fuerza. Yo seré tu aliento. Yo seré el que camina contigo y el que hará lo imposible. La última historia que tengo hoy es la que se encuentra en Segunda de Reyes 4, versículo 1 en adelante. Y es de esta mujer viuda que su esposo había muerto y la había dejado endeudada. Y la forma en que iban a cobrar la deuda era que se iban a llevar a sus hijos de esclavos para que trabajaran y pagaran la deuda de su padre. Ahora, es muy fácil para uno enfocarse en el muerto desgraciado que me dejó endeudada, ¿o no? Y llenarme de amargura, ir a donde Dios, hablar pestes de ese hombre. Pero esta mujer hizo lo contrario. Decidió no rendirse a las emociones de la carne.
y decidió buscar a un profeta, porque el profeta representaba al Dios de lo imposible, al Dios de Israel. Decidió creer que algo podía suceder y ella no podía decir cómo. No hay forma que ese profeta le pudiese solucionar la vida, pero ella vio más allá del profeta, vio al Dios de Israel y buscó ahí en lo invisible. No sabía qué iba a encontrar, pero tuvo esperanza, decidió creer sin tener evidencia de nada. Nada. O explíqueme usted, en la condición de la viuda, que no tenía nada más que un jarrón de aceite, una vasija de aceite, todo lo que tenía. No había más. Voy a hablarle al profeta. Estoy endeudada, se van a llevar mis hijos. El profeta no daba dinero. ¿Qué iba a hacer por mí? Orar para que muriera en paz. Entonces mejor ni voy. ¿O no? Dios dice, sé como esa viuda. Sube tu mirada y recuerda todo lo que yo ya he hecho. Recuerda todas las veces que yo he actuado en lo imposible. Recuerda todas las historias que he dejado escritas para que me veas y sepas quién soy. Recuerda que te amo no por lo que haces, sino porque yo te hice. Y si no, volvamos a la obra que hablábamos hace un momento. Dios hablaba con Caín. Caín, el que acababa de asesinar a Abel, estaba platicando y dice que cuando ya lo sella y Caín se va, dice la palabra que Caín se va de la presencia de Dios. Caín estaba en la presencia de Dios a pesar de su condición. ¿Por qué le sigues creyendo al enemigo que tú no eres digno o digna de que Dios se manifieste en tu vida? Esta viuda lo hizo. Y luego le da una instrucción que yo no sé si tú y yo lo hubiésemos hecho, porque más loco no podía estar. Ve y pide todas las vasijas de todas las casas del pueblo. Eso implica volverte vulnerable, porque tienes que contarle a todos tu condición y buscar ayuda. Y a veces el orgullo no nos deja, o la vergüenza, o el miedo al qué dirán, o qué van a hacer con esa pieza de información de mi vida, o qué van a decir de mi marido difunto, o de mí, de mis hijos. Pero esta mujer decide creer en lo que ni entendía, simplemente porque Dios estaba hablando. Va y consigue, manda a sus hijos y llevan todas las tinajas. Y la instrucción era: con la tinaja de aceite que tienes vas a llenar todas las demás. A ver, ¿quién de nosotros decimos, ay, yo lo hago ahorita? Si somos honestos, no lo hacemos. Y si somos honestos, agarraríamos tal vez una tinaja y nos encerraríamos en un cuarto donde nadie nos vea por si falla, por si no pasa nada, para no pasar vergüenza, ¿o no? Ni al marido le vamos a contar. ¿Me explico? O en el caso de ella, ni a sus hijos. Sin embargo, sus hijos y ella empezaron a derramar aceite en las tinajas vacías. Y ahí, delante de sus ojos, el creador de todas las cosas empezó a crear aceite hasta que no quedaba una tinaja vacía. Y en ese momento el aceite cesó. Y si Dios ha dicho, Jesús ha dicho que tú y yo haremos cosas mayores, es tiempo de creer. Eres hijo, eres hija, eres bendecido de Dios. El favor de Él está sobre tu vida. Los milagros son parte de tu caminar. Lo sobrenatural te pertenece. Y este es tiempo de que tú y yo le creamos al Señor, porque este mundo necesita un pueblo que vea y viva la gloria de Dios, para que donde quiera que tú y yo vayamos, la gloria de Dios se manifieste. Amén. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias.
Porque no hay duda que tú estás aquí para sostenernos. Tú estás aquí para levantar nuestra mirada a ti, que todo lo puedes, a ti que no avergüenzas a los que te aman, a ti que siempre cumples tus promesas, porque no eres ser humano para mentir, a ti que todo te es posible. No importa si somos débiles, lo que importa es que tú eres fuerte y tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Este año hemos enfrentado diferentes pruebas, pero estamos decidiendo creerte a ti, tener la certeza de que lo que tú has prometido es lo que sucederá. Tener la convicción aun cuando no puedo ver, porque tú eres mi Dios, nuestro Dios. Tú di mi Dios, porque es personal. El que te ama, y el Dios que me ama y que nunca me deja ni me dejará, y que me sostendrá en el camino hasta que vea su promesa cumplida. Y en ese caminar, en ese platicar constante con Dios, el cielo se revelará a tu vida, y tu vida alcanzará dimensiones nunca antes imaginadas, porque son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. 2023, año de bendición, año de sobrenatural, año de ver la gloria de Dios, año de posicionarnos como hijos del Rey de Reyes, del Dios Todopoderoso, del Creador del universo, del que nos ama con amor eterno. Identidad de hijos, y caminaremos como hijos, seguros de lo que nuestro Padre ha prometido y hará en nuestras vidas.